2x3 en salud. Saludos, gracias por su compañía de siempre, aquí en 2x3 en salud. Altagracia Ortiz, una servidora felices de que nos acompañen siempre, cada semana, con este programa especial que siempre le traemos. Hola Tati, ¿cómo estás tú? Hola Doris, bien, ¿y tú? Con una semana productiva y activa. Muy activa estuvo la semana, sobre todo en materia de salud. Sí. Bueno, recordar que tenemos la visita en República Dominicana del director de la Organización Panamericana de la Salud para la región de las Américas. El doctor Jarbas Barbosa. Exactamente, y que tuviste la oportunidad de entrevistarlo. Sí, vamos a hablar un poquito de la entrevista, pero antes de la entrevista él estuvo firmando un acuerdo con el gobierno dominicano, porque también estuvo el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Salud Pública, por supuesto, el Servicio Nacional de Salud, que maneja la red, trazando lo que serían los cinco ejes de trabajo para los siguientes 6 años. En los siguientes 6 años. Los siguientes 6 años, o sea, uno de ellos, son importantes todos, pero uno de ellos muy importante para nosotras, que lo hemos trabajado con tanto ahínco y con tanto tiempo, es la implementación de la atención primaria. Que veo, Doris, que hablan como de seguimiento de atención primaria, porque no se ha implementado la atención primaria en términos reales. En términos reales, como dices tú, porque desde hace ya un buen tiempo se han estado creando centros de atención, algunos no, en el sector público, pero que sabemos que no tienen capacidad resolutiva, o sea, no juegan ese rol con el que se creó este sistema en la Ley de Seguridad Social, que era establecer estos esquemas y que realmente la atención en salud empezara por ahí, por ese primer nivel de atención. Así es, tuve la oportunidad. Tú sabes que tenemos un ministro de salud muy optimista de todas las cosas que están haciendo. Todo por primera vez lo están haciendo. A mí a veces me da la impresión que está todo borrado en el pasado. Que se está descubriendo de nuevo todo. Y que se está descubriendo de todo, nueva vez todo, pero vi a la Organización Panamericana de la Salud en la persona del doctor Barbosa, alabando mucho lo que se está haciendo en el gobierno. Bueno, eso es importante. Decía él que el país ha ido trazando caminos en la región en diferentes aspectos y eso es importante para nosotros. Ojalá y sea realmente todo esto al final den los resultados que espera la población, que es que haya mejor salud, y mejor atención. Dicho sea de paso, Dori, uno de los puntos, ahora recuerdo, que no lo tenemos así, uno de los puntos es fortalecimiento de la rectoría en la salud. Y bueno, el ministro se perfila como un líder también. No es el liderazgo del ministro, es la rectoría del sistema de salud. La rectoría del sistema, recuérdate que cuando se hizo la separación, en el 2015, cuando se creó el Servicio Nacional de Salud a través de la Ley 123-15, fue precisamente eso, para que el Ministerio de Salud quedara como el organismo rector del sistema, con misiones muy específicas. Por eso le quitaron toda esa carga que representan los servicios de salud, porque recuerda que la carga fuerte del sistema está en la atención, en salud, en los hospitales, y se le quitó. Se creó el Servicio Nacional de Salud precisamente para fortalecer esa rectoría con normas, con todo lo que implica ser regulador de este sistema de salud, tanto a nivel público como privado, y ese era el plan en aquel momento. Y ese es justo otro de los puntos de los 5, la atención, la red pública, todo lo que es la red pública. Después, posteriormente en la semana, tuvimos la oportunidad de entrevistar al doctor Jarbas, y le preguntamos sobre lo mismo, las preocupaciones de la región, y él habla de las enfermedades no transmisibles y las transmisibles. Y bueno, dicen que el país está liderando, es casi líder en materia de eliminación de la malaria. Le preocupa la mortalidad materna, pero que el país está avanzando. Yo lo vi como en la línea de que el país está avanzando en todo. Yo lo que espero, Doris, es que al final del periodo de gobierno no hayan otros indicadores y que la cosa sea realmente así. Que despertemos con otra cosa. Y que no nos salten con otra cosa. Quiero también resaltar y destacar la importancia. Esta semana también ocurrió que el Ministerio de Salud Pública ya dio a conocer los resultados del Censo Nacional de Recursos Humanos en Salud. El primer censo nacional, que era algo que habíamos pedido a voces desde hace mucho tiempo, porque realmente no sabíamos cuántos recursos humanos tenía el Ministerio de Salud, o el sistema de salud, mejor dicho,
dónde están los huecos, dónde están las necesidades. Sí sabíamos y lo hemos escrito, lo hemos repetido muchísimas veces, de debilidades, sobre todo de brechas, sobre todo de distribución de recursos humanos, pero ya vemos los resultados. Se habla de 87.300 y algo recursos 87.300 y algo recursos humanos en materia de salud. Los médicos siguen liderando, pero entre los médicos, las mujeres médicas son más. En todo el sistema, en todo el sistema. Vi que el 87%, bueno, tengo aquí algunos datitos, déjame ver si lo comparto. En lo que tú lo buscas, pues las mujeres son más, pero los hombres siguen liderando el sector. O sea, liderando en el sentido de ocupando las posiciones de dirección. Sí. Perfecto. Eso cuando se estaba dando a conocer, pues hizo la bullita entre todas las mujeres que estaban ahí, porque los hombres siguen teniendo. Eso no sorprende, porque eso realmente es lo que se ve en todo el país, vamos a decirlo así, no solamente en el gobierno. De acuerdo a los resultados del censo, el 81.1% del personal es femenino, tal como tú dices. El 58.3% se encuentra entre los 25 y 44 años, o sea que todavía una población joven. Y el 99.7% es de nacionalidad dominicana. Tenemos como de 5 o 6 países, según lo que vi los resultados. Venezolanos, cubanos, haitianos, argentinos, etc. Sí, en cuanto a la formación. Hasta ruso vi como 7 u 8. Caramba. Veo que en la formación el 48.9% posee título de grado, el 20% estudio de posgrado, el 30% corresponde a personal técnico. Los grupos profesionales más numerosos son los médicos, tal como tú lo dices, Tati, con 37.3%, y el personal de enfermería con 32.1%, pero hay una brecha en materia de personal de enfermería, según lo que vi. Y con relación a los médicos, no tengo el número exacto ahora, los médicos superan. O sea, tenemos la meta que debe establecer como país. Sí, hay un tema grave de distribución. Exacto. Que es lo que siempre hemos hablado. Que siempre se ha sabido. Lo bueno de este censo, hay que decir que este censo, primer censo nacional de recursos humanos en salud, es en el sector público y el privado. Exacto, y censaron a 6,000 y pico. El pico porque no recuerdo el numerito. de centros de salud público y privado. Bueno, Tati, yo creo, no sé. No, y que los asesoró, que es importante, porque tú dices, sector salud, haciendo un censo. No, estuvo la Oficina Nacional de Estadística y eso lo hace más riguroso. Sí, perfecto. Bueno, pues con estos detalles que están, supongo que van a estar en las páginas de salud pública para el que quiera consultar algún dato sobre este tema. Con estos detalles lo dejamos, nos vamos a la primera pausa y regresamos con nuestro invitado de la tarde, que tal como dice Tati siempre es de lujo. Regresamos. Dos por tres en salud. Muchísimas gracias por continuar con todo el desarrollo de 2x3 en salud. Hoy tenemos, como siempre, y como decía mi amiga Doris, un invitado especial y de lujo, el doctor Sócrates Sosa, hematólogo, ha sido presidente de la Sociedad Dominicana de Hematología, es médico en el Hospital General Plaza de la Salud, casi desde sus orígenes, ¿verdad? Un poquito después. Un poquito después, y tiene su consulta privada. Con él vamos a hablar de muchísimos temas hoy, pero vamos a comenzar saludándolo. Buenas tardes, doctor. Gracias por la invitación, buenas tardes, por permitirme llegar al público televidente de esta plataforma. ¿No es la primera vez? No, que eso iba a decir, que qué no bueno. Eso te iba a decir. Tiene ya mucho. Estoy. Es verdad, tenía mucho el doctor que no venía por aquí, pero sabes que ese cariño es de siempre, ¿eh? Claro que sí. Y reconocemos siempre tu ardua labor en materia de sangre en nuestro país, un tema que tanto se necesita todavía seguir avanzando en esto. Pero vamos a empezar hablando de cáncer, doctor, sobre todo de cáncer vinculado a la sangre. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que ustedes están viendo en este momento? ¿Qué es lo que les preocupa? Mira,
Los hematólogos, la gente siempre piensa en el hematólogo, y al hematólogo te mandaron, hay problemas. Sí, cualquiera se asusta. La gente se asusta y llegan asustados, es cierto, Sí, es así. sí. Los cánceres hematológicos están ahí como siempre, las leucemias están ahí, los linfomas están ahí, que son los cánceres de los ganglios linfáticos, pero últimamente hemos visto, o sea, particularmente un incremento en un tipo de cáncer, en una neoplasia hematológica, que se llama mieloma múltiple. El mieloma. El mieloma múltiple, la población de la mieloma, el que no ha tenido un familiar con una enfermedad difícilmente la conozca, el que la ha tenido la vive en el día a día y ya dice, pero esto existe también. Okay. Pero siempre en mi consulta, cuando tengo los residentes, cuando tengo los médicos de formación, les digo, pensamos en la universidad, que es una patología muy poco frecuente o rara, pero vemos en el día a día que sí. Fácilmente en una mañana de consulta puedo tener 3 o 4 pacientes con la patología. Pero es mucho. O sea, tanto en seguimiento como pacientes de diagnóstico nuevo. Creo que no me pasa un mes sin que diagnostique 1 o 2. Explícanos eso del mieloma, ¿qué es lo que es? Primero, cuando uno contrapone y ve esta realidad, uno ve y revisa las estadísticas. Dice, en el mundo, en Latinoamérica, deben haber 170,000 casos. Okay. ¿Ya? Aproximadamente. En toda la región de latinoamericana. Nosotros entonces como que veo que estamos teniendo quizás un poquito más. Es lo que veo en la parte en la que me corresponde. Sí, en tu consulta. Con los colegas. Y lo que veo también el interés en los laboratorios, en las casas productoras de medicamentos que andan detrás de esa patología. Significa entonces, si hay más oferta exactamente. de medicamentos, es porque debe haber un incremento en los casos que está llamando la atención porque nadie quiere producir para no vender. En el país no tenemos estadísticas, o sea, no tenemos No hay idea. en el país un registro nacional de cáncer. Perfecto. No lo hay, o sea, no lo hay. Se han hecho los intentos, pero no lo hay, no existe. O sea, que nadie puede decir a ciencia cierta, tenemos esta cantidad de esa neoplasia, de ese cáncer en esta edad. Y a nivel internacional, perdón, Tati, ¿qué dice esa estadística? ¿Podría ser qué cantidad de pacientes por número de Latinoamérica, habitantes? 170,000. En toda la región. Okay. Alrededor de 170,000. Una población, se habla de unos 35,000 casos que están en tratamiento, porque son enfermedades que entran y salen. Es una enfermedad que el tiempo ha hecho que, fruto de lo mismo, de más oferta de tratamiento, de que haya una sobrevida de la enfermedad mayor a mayor tiempo. Perfecto. Ya se habla de 10, 11, 12 años, hasta 15 años, con la patología tratándose y viviendo, o sea, viviendo en condiciones, viviendo con calidad de vida. ¿Y cuál es la manifestación de esta enfermedad? Mira, el mieloma es una enfermedad que comienza con anemia. Anemia, el paciente tiene ahí una tríada clásica, o sea, una tríada clásica de presentación. Anemia, dolor en los huesos y datos de insuficiencia renal. Porque es una neoplasia, es una enfermedad que lo que hace es que produce un desorden en un tipo de glóbulos blancos, se llaman células plasmáticas, que tienen que ver con la inmunidad, vamos a decir, con la defensa del organismo. Es autoinmune, es como... autoinmune si te ataca a ti mismo. A ti mismo, exactamente. Ella lo que hace es que produce de forma desordenada esa clona, ese grupo de células, y ocupan la médula ósea en principio, y interfieren entonces con la producción de los glóbulos rojos y de las demás células de la sangre, y frenan esa producción, entonces ocasionando anemia. Como daño de esas células que producen una proteína que el riñón no puede manejar, produce insuficiencia renal y produce que el hueso se vaya, el hueso, para que se entienda, hay una producción constante, el hueso se destruye y se produce, se destruye y se produce. En esta enfermedad lo que hace es que la destrucción va más rápido que la producción. El hueso se va poniendo finito y se fractura, se rompe o produce lesiones que se conocen como lesiones en saca-bocado, que se vuelve el hueso como un sponge. Como que se está comiendo, se está destruyendo el hueso literalmente. Eso se descubre a través de estudios de imágenes. De entrada, la lesión elíptica, sí. O sea, la lesión de los huesos. Sí. Pero de entrada, un simple hemograma puede comenzar a orientar. No estoy diciendo con eso que todo el que tiene anemia tiene mieloma. Perfecto. Porque la causa número uno de anemia en el mundo es la menstruación. La mujer se anemiza más que los hombres por la menstruación. Entonces, no, porque tengo anemia, voy que tengo un mieloma. No, de la anemia vamos a hablar un poquito más ahorita. ¿Cuál es la edad en que se está registrando esta enfermedad que ustedes están viendo ese incremento? Preocupante también, porque cuando reviso las estadísticas te habla de que 65 a 70 años es el periodo de incidencia mayor, o sea, donde aparece el mayor número de casos. Sin embargo, nosotros vemos cada vez más que vemos pacientes más jóvenes con esta patología. He tenido pacientes con mieloma hasta con 35 años, como una enfermedad de viejos, entonces aparece una gente joven. Aquí yo te puedo decir que el promedio de mis pacientes
ronda los 50 años de edad con mieloma. Pero ¿cuál es la génesis de la enfermedad? ¿Por qué se produce? ¿Tiene que ver con un agente externo? ¿Tiene que ver con nuestro propio...? Es el organismo propio de cada uno. Inclusive ya hay translocaciones genéticas que se han identificado que hacen que la enfermedad sea más o menos agresiva. En los cromosomas hay alteraciones que cuando se identifica la enfermedad se estudian y entonces mira, este tiene la translocación 15-17 en un cromosoma que se cruza con otro. Okay. Entonces eso hace que sea más difícil inclusive el tratamiento. Ya con la parte genética identificada se identifica el tratamiento ideal y se mira la agresividad con la que se va a comportar la enfermedad. Es un problema intrínseco de cada uno. Como digo, esa célula viene marcada, está en el genoma y está marcada que en un momento dado dice, bueno, a partir de aquí yo me voy más rápido que las otras y me produzco de manera anárquica, desordenada y voy a ocupar todo el espacio. En un día es un momento. Nos toca. Porque te toca. Porque te toca, o sea, todo como digo, la genética influye en todo. El genoma, el día que se logre descifrar el genoma totalmente, bueno, pues la gente no sé qué va a pasar porque no tendrá que morirse, ¿verdad? Tendremos que matarnos uno con otro. No para poder acabar. Y aún así te mata y viene, alguien te va a curar. Exactamente. A revertir el daño. Las enfermedades no matarían a las personas cuando se descubre el genoma humano. Pero entonces hay buenas noticias con relación a los tratamientos, decía. Sí, siempre, o sea, es lo que digo. Yo pienso que al ser una enfermedad que va tan rápido, así como va tan rápido, así mismo la industria farmacéutica, la innovación va detrás de ella y cada vez más hay líneas de tratamiento que hacen sobre vida libre de enfermedad primero. Todavía es una enfermedad que no se puede decir que se cura, no tiene cura, el mieloma múltiple no tiene cura. Sin embargo, yo pienso que cuando tú ves las estadísticas, ves la línea de tratamiento cómo van y que antes vivían 5 años, que después 8, que ya 11, que hay terapias nuevas, que hay anticuerpos que son específicos contra esa célula, yo pienso que se camina hacia la cura de esa enfermedad. Pero debería ser un tema de investigación de salud pública, por ejemplo, en este momento, si está evidente ese incremento. Yo pienso que debía ser un tema de estadificación más que de investigación. O sea, estadificación es hacer estadísticas para saber realmente qué tenemos y entonces desde el punto de vista salud, entonces ver qué es lo que más conviene a nuestra población para que la gente reciba los tratamientos de última generación. Claro está, tratamiento de alto costo, de alto costo, pero cuando a ti te ponen, bueno, lo que cueste, no hay, en salud, como ustedes saben, no hay costo, hay inversión. Hay inversión, no cuesta nada. No cuesta aunque nada. Los economistas no lo ven así, lo ven como un costo. Bueno, lo que pasa es que cuando tú hablas de tocar el bolsillo a la gente, entonces ya lo ven como un costo. Y sobre todo en nuestro país, que la mayoría sale del bolsillo de la gente, o sea, de los costos de los tratamientos. Entonces, por eso quizás afecta tanto a las familias. Claro que sí. Los pacientes con mieloma están organizados, en República Dominicana no sé, pero sé que a nivel mundial existe un movimiento fuerte. Hay un grupo, ¿cómo se llama? De pacientes con mieloma. De pacientes, que hacen cosas, pero hacen unos congresos internacionales. Sí. Entonces, ¿cómo le llega a este paciente a ustedes, Sócrates, ya como hematólogo? Quizás te lo refiere el médico, ¿qué médico te lo refiere? O el mismo paciente se siente, ve que tiene esa anemia y va donde ustedes. ¿Cuál es el mecanismo? Como ustedes decían, como el sistema de salud no funciona, como el primer nivel de atención no funciona, la gente decide ir al hematólogo y yo voy porque me siento débil o porque tengo anemia. Lo cual es una aberración porque debe ser el primer nivel de atención que capte ese paciente que tiene una anemia, que comience a ver e investigar y llegado a un punto entonces que lo refiera. Pero no es así la mayoría de los casos. Y cuando hablamos de mieloma, gracias a Dios que hemos avanzado tanto, porque en principio, cuando yo me formé hace unos añitos, no voy a decir cuánto. No lo digas. Para que no comiencen a calcular edad. Pero bueno, en principio, los pacientes llegaban ya con las fracturas. El paciente que fue a levantar una cubeta de agua en la casa, la señora, y se fracturó el húmero porque levantó y hizo fuerza. Porque fue a bajar la escalera. Ya hoy en día, como la persona tiene más acceso, o sea, lo que son laboratorios, hacen el hemograma, ven la anemia, se comienza a manejar, alguien quizá comienza a manejarla y la refiere porque la anemia no me está respondiendo. Perfecto. Entonces, porque tengo ya un dato, el nefrólogo llega una insuficiencia renal, investiga, mira, es que lo que dañó el riñón fue un mieloma y lo refiere al hematólogo. Doctor, vamos a pedir su anuencia, nos vamos a un mensaje comercial y regresamos para concluir esa parte de esa enfermedad con la mortalidad, si es alta, pero volvemos ahora con el doctor Sócrates Sosa.
por tres en salud. Estamos hablando con el hematólogo Sócrates Sosa y el doctor nos está hablando de la preocupación que tienen ellos porque están viendo más casos de un tipo de cáncer que se llama mieloma múltiple. Entonces le preguntaba a Altagracia, doctor, la mortalidad, y yo voy a decir también, para dar un poco el equilibrio, la sobrevida de los pacientes. Comenzamos por la última parte, o sea, la sobrevida que a la gente le interesa. La mortalidad, sí. Como debe ser. Ya hoy en día los pacientes sobrepasan, la gran mayoría de ellos, los 11 o 12 años de tratamiento. Terapias innovadoras, terapias de mantenimiento, al descubrirse más temprano también, bueno, pues se hace más fácil y más llevadero el tratamiento. Y con las terapias innovadoras mucho más. Y hoy en día la conducta de la gran mayoría de los pacientes hace trasplantes de médula ósea autólogo. Porque son pacientes que se trasplantan Eso no era posible hace 20 años. De sus propias células. Hace 20 años posible. No, y ni siquiera se planteaba como una opción de manejo. Sin embargo, hoy en día, ya en los países de verdad, el paciente con mieloma recibe 4 o 6 ciclos de tratamiento e inmediatamente va a trasplante de médula ósea para después entonces seguir con un mantenimiento que la solamente. El mismo. Es su propia célula. El trasplante de mieloma es su propia célula que se hace, en principio, sé lo que se hace. Después adelante, si no responde, se plantea trasplante alogénico, o sea, trasplante de fuera de él, o terapia CAR-T. O sea, que opciones hay. Opciones de tratamiento, opciones de manejo hay, claro que sí. ¿Y la cobertura de esas opciones terapéuticas están en nuestro país cubiertas por las administraciones? La parte básica sí, cuando llegas ya, que es lo ideal, a terapia de alto costo, diríamos, a un anticuerpo monoclonal como el daratumumab, que es el primero que se mete en el manejo, en el esquema, y entonces ahí hay que ir a alto costo. Pero lo tenemos en alto costo. En el país lo tenemos, porque nuestros pacientes andan ahí, pacientes de 2 y 3 años esperando dando pena, esperando que se mueren, se le introduzca en el programa. Sí, eso pasa mucho con los pacientes con cáncer. ¿Y qué otro tipo de cáncer, doctor? De sangre tenemos también. Hoy tenemos las leucemias, que son igual que la gente, cuando la gente ve leucemia, la gente ya conoce leucemia, el linfoma, que es el cáncer de los ganglios linfáticos, de las reumas, como dicen las personas, igualmente toca el manejo a los hematólogos. Entonces, en ese orden está la frecuencia. Y en el caso de las leucemias, la gente le tiene miedo a la palabra leucemia. Error. ¿Qué significa ella? ¿Qué significa que una persona, sobre todo en la población infantil, que creo que es la... Mira, leucemia hay en todos los grupos. Sin embargo, en niños, la leucemia linfoblástica aguda es el cáncer más frecuente en niños. Pero también se cura en ellos, la mayoría. El 95% de los niños diagnosticados con leucemia linfoblástica aguda de tipo B, porque hay tipo B y T, si se descubre antes de los 5 años de edad, y la clona, o sea, la aparición en el momento no es una cinética, o sea, no hay tantos glóbulos blancos, tienen chance de curarse. Perfecto. 95, 98 de 100 en la estadística. Eso es muy alto, eso es bastante bien, bastante bueno. O sea. En adultos es un poquito diferente. En adultos son más agresivas, la aguda, las complicaciones son mayores y entonces el tratamiento per se también es más agresivo y el comportamiento de la enfermedad totalmente diferente al de los niños. Entonces hay la mortalidad todavía mucho más alta. ¿Y cuál es la génesis, Dori, de esa enfermedad? ¿Cuál es a mí me gusta mucho conocer el porqué de las igual, cosas. Un día hay una célula, como yo lo digo, para que la gente entienda, hay una célula que se vuelve loca, porque está marcada de que ese día va a pasar con ella, se vuelve loca, y a partir de ahí, en vez de producir células normales, células productivas, células que hagan su trabajo, comienza a producir células inmaduras. De manera caótica. De manera caótica, un desorden, porque las células malas se producen 4 veces más rápido que las buenas. Las células se reproducen por mitosis. Cuando una célula se divide y da origen a otra. Y así van haciendo, una se parte, literalmente se van dividiendo dentro, se parte y da origen a otra célula. La mala, cuando una buena viene a tener otra, va por 4. Cuando esas 4 buenas van por 16, esta va por 64. Le va ganando entonces, la carrera. La carrera se la gana y llega un punto en que, bueno, en vez de tener 8.000 glóbulos blancos que tengo
tengo 150.000 afuera circulando. Es fuerte. Entonces va a la leucemia. Cuando tengo 150.000, entonces ya ahí. Y quizás, Sócrates, por eso es que es tan difícil la curación del cáncer, encontrarla, precisamente por la velocidad con que estas células se multiplican tan rápido. ¿Y cómo se manifiesta? O sea, ¿cómo Dori preguntaba ahorita con la... Es que ahí mismo, esa misma pregunta, Tati, quería preguntarte, todos estos tipos de cáncer vinculados a la sangre, ¿se manifiestan, dan esa primera señal con la anemia? Correcto. Generalmente sí. O sea, la leucemia generalmente lo que pasa es que la anemia aparece y entonces sí, en el caso de leucemias, una manifestación importante, y no todo el que tiene morado en la piel tiene leucemia, claro, también. Es que aparecen hematomas en la piel. También se pone un golpe con una cámara. Correcto. Bueno, la mujer hasta por los cambios menstruales, aparecen por los morados, entonces pero igual salen corriendo, entonces van al médico y llegan con los ojos, porque tengo esto, porque alguien me dijo que fulano que podría ser eso. Que podría ser. Y qué bueno, porque tienen el chance de investigarse y el chance de estar tranquilo, no tranquilo, que no es eso que tienes. Pero la aparición de hematomas, la aparición de esos moratones en la piel, es un signo muy característico, muy adelantador. Okay. Lo mismo que gingivomorragia, o sea, sangrado por las encías. Okay. Sangrado por las encías, pues sangrando por las encías, entonces llama da la voz y recalco que no todo el que sangra por las encías tiene leucemia. Porque bueno, si usted tiene una periodontitis o tiene una hay que investigar las causas. Pero investigar las causas. O sea, que le sirva como alerta para buscar atención médica. Eso es más o menos el mensaje por ahí, supongo yo, que queremos decir. Igual síntomas vagos, fiebre, malestar general, dolor de cabeza. O sea, como que si tuvieras una gripe. Entonces, bueno, por lo general, cuando la gente sangra, recuerdo un amigo que tuvo un sangrado importante y ciertamente por los dientes cuando se cepillaba. ¿Qué manifestación es esa y a qué nos lleva inmediatamente? Inmediatamente nos lleva, bueno, si pensamos en esto, inmediatamente el odontólogo donde llegue el paciente, inmediatamente un hemograma, y entonces cuando ves el hemograma vas a ver la cantidad de glóbulos blancos y vas a ver que la cantidad de plaquetas están disminuidas. Porque si nos vamos a la génesis, como dices, las células se producen todas de una célula madre, que la gente oye mucho hablar de la célula madre. La sangre tiene una célula pluripotencial arriba que tiene la capacidad de reproducir todas las demás. Entonces esa pluripotencial se va a una célula totipotencial y ya esa totipotencial cuando llega, entonces esta célula va a producir glóbulos blancos, esta célula va a producir plaquetas, esta va a producir glóbulos rojos. Entonces si afecté arriba la producción y dice no, todas van a ser blancas, entonces necesariamente las plaquetas van a disminuir y los glóbulos rojos van a disminuir. Entonces los pacientes con leucemia, cuando aparece esta manifestación, tienen las plaquetas deprimidas, tienen las plaquetas por debajo del límite, y tienen los glóbulos blancos elevados, la gran mayoría de ellos. Porque existen también leucemias aleucémicas. ¿Cuáles son esas? Hay leucemias que tú las ves y en vez de tener 100.000 glóbulos blancos, los normales hasta 10.000, tiene 3.000. Entonces tiene por debajo inclusive del número ideal. Pero eso tampoco está bien, ¿no? No está bien, no está bien. Entonces, pero ya aparece, entonces, ahí, emplearte a fondo, tienes el diagnóstico. O sea, lo que quiero es que se sepa que no tengo que tener necesariamente 100.000 glóbulos blancos para pensar en una leucemia, que hay leucemias que aparecen. Que son atípicas, diríamos la palabra, para que la gente como que lo entienda un poquito mejor. ¿Se están haciendo investigaciones en el área de hematología en el país a nivel clínico, ustedes mismos como sociedad? No, las investigaciones que se hacen, vamos, son las tesis de grado de los residentes, los trabajos de que no tienen investigación. quizá esa... no hay con el rigor científico de ver qué está pasando, no. Lo cual es un problema en nuestro país, que no hay investigación en todas las áreas, porque en algunas áreas se investiga. Ni estadística ni investigación. Ni está todavía ese registro nacional de cáncer. Entonces, si no sabes lo que tienes, estamos ciegos. Si no sabes lo que tienes, las estadísticas siempre, digo, no son números fríos. Son números que tú colocas en un cuadro, está bien que la colocas en un gráfico, pero siempre debe ser para tomar decisión. Exactamente. Para tomar decisión, porque bueno, igual decimos que no hay, que los pacientes pasan mucho tiempo buscando los medicamentos de alto costo para determinada patología, pero no podemos ir al ministerio y decirle, mira, es que tenemos en el país 100.000 casos de estos y necesitamos que el país ponga en una cartera medicamentos para esos 100.000 casos. Las sociedades médicas no pueden como dedicar un poco más de tiempo a eso de investigación. Debe ser el papel de la sociedad, o sea, instar la investigación. Lo que pasa es que la investigación cuesta. Tiene su costo, cuesta, y un costo cuando la gente dice, uy, ese medicamento cuesta $500,000 pesos cada dosis. Le digo,
Vamos a preguntar cuánto le costó al desarrollador hacer la investigación, en qué tiempo la hizo. Millones y millones. Para que ese medicamento pueda estar ahí disponible. ¿Y los recursos humanos? ¿Se están especializando suficientes hematólogos en el país? ¿Necesitamos más hematólogos? ¿Cómo vamos? Tenemos hematólogos suficientes. Hay 2 escuelas, 3 escuelas en el país ya de hematólogos. O sea, en el hospital Gautier, el hospital Cabral Ibáez y ahora en el Padre Villini. Tienen formación. Hay escuela de hematología. ¿Y como cuántos hematólogos tenemos? El número exacto no lo tengo, pero cada vez salen 2, 5, 6 hematólogos por año. Lo que pienso que igual que en todo, como decías hace un ratito cuando hablamos de la estadística en el sector salud, de lo que hay, el personal que hay, pienso que lo que hay que ver la distribución de estos profesionales. O sea, y debe haber áreas que no hay un solo hematólogo, probablemente. Sí, claro. Es correcto. Tú tienes pacientes que vienen de toda la región del país a buscar atención a Santo Domingo, pero muchas veces pasándole por encima, inclusive que es un problema igual de salud, pasándole por encima al que esté en su comunidad, al que está en el punto más próximo. Sí, porque a veces por desconocimiento. Vengo de Elías Piña y le paso por el lado al Taiwán, al de me voy para el hospital en la capital. Igual, porque entonces llega y te dicen, pero hay que hacer un hemograma, no tengo. Entonces la gente va a donde está la capacidad resolutiva. También, eso es así, esa es la cosa del primer nivel también. O sea, porque tú vas a ir a una oficina del primer nivel, como dicen, para que me den una recetita de una a tener que irme a otro lado. Entonces me voy directo. Exactamente. Bueno. La capacidad diagnóstica de República Dominicana en materia de cánceres hematológicos. Mira, tenemos todavía ahí sí hay una brecha grande, un gap grande, porque todos mandamos nuestra muestra de médula ósea a Estados Unidos. El sector privado. Todos a Estados Unidos. O sea, aquí han estado haciendo pininos. Los laboratorios importantes que tiene el país, sabemos las marcas para no mencionar, no se está haciendo en ellos. Todos los mandamos a Estados Unidos. Eso implica más tiempo y más dinero. Más tiempo y más dinero, exactamente. Un estudio de médula ósea que fácilmente tú podrías tenerlo en 2 o 3 horas. Hay que mandar la muestra a Estados Unidos. ¿Y por qué? ¿Que será muy costoso? ¿Que no lo quieren traer aquí? Es costoso, se han estado haciendo trabajo, algunos laboratorios han estado haciendo, tratando de avanzar en esa dirección. Claro está, hay que crear la confianza, hay que crear primero la confianza, segundo el costo, si me cuesta lo mismo mandar una muestra aquí que mandarla a Estados Unidos, pues la mando directo a Estados Unidos y se acabó. Sí, claro. Entonces una cuestión de acceso, o sea, una cuestión de acceso y de confianza. ¿Cómo se hace? ¿Ese envío cómo se hace? Hay una... Se hace a través de las compañías de envío que están certificadas. Tenemos una caja que viene ya identificada y todo con el material que necesita y eso se coloca y se manda. ¿Y el resultado llega igual o llega online? Llega online, o sea, lo mando. He tenido pacientes que mando una muestra hoy y si yo mando una muestra hoy sospechando una leucemia y esa muestra llega al envío, a la compañía de envío antes de las 3 de la tarde, mañana fácilmente día 11 de la mañana tengo el diagnóstico. Pero eso lo cubre el paciente, es el costo. Eso lo cubre el paciente. Hablando de toda esta modernidad y todo estos avances, no habla también del país entonces, y todavía tú tienes que enviar una muestra para saber de una leucemia a Estados Unidos. Así es. De un cáncer, eso es verdad. No sé si nos vamos a una pausa. Sí, vamos a una pausa. Cuando regresemos queremos hablar de la anemia, porque preocupa sobre todo a las mujeres, como dices tú, en esa etapa donde de la menstruación y generalmente se hacen la prueba y sale que tiene anemia, pero queremos saber cuáles son esos valores, cuándo sabemos que realmente es anemia, cuándo sabemos que hay una preocupación y que hay que acudir al hematólogo cuando se tienen esos resultados. Regresamos en un momentito. En salud. Gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud, todo un banquete sobre hematología, estas enfermedades de alta incidencia que preocupan. Pero Doris al final dejó una pregunta sobre el tintero, que es el tema tan recurrente de la anemia. El doctor decía que en las mujeres, sobre todo las mujeres, por el tema de la menstruación, ¿cuál es la realidad?
¿Qué es? ¿Cómo se detecta? ¿Qué se hace? ¿Y a qué se debe la anemia, doctor? Mira, la anemia no es más que la disminución de los niveles de hemoglobina y hematócrito por debajo de los parámetros que están establecidos para una población. ¿Cuáles son esos parámetros? O sea, por ejemplo, una mujer en República Dominicana, 12 de hemoglobina más o menos 2, 14 más o menos 2, hasta 12 está bien. Hasta 12 está bien. Si bajó de ahí, ya es anemia. Para un hombre un poquito más, 15 más o menos 2.5. El hombre necesita 13 de hemoglobina, hasta 17 es normal. Cuando comienza a bajar de ahí, ya se habla de anemia. Leve, moderada o severa, pero anemia. En mujeres, anemia por falta de hierro, la causa número 1, porque es una anemia por secundaria a la pérdida crónica de sangre. Que es mensual. La gente que es mensual. Y doctor, pero la menstruación es fisiológica, ¿cierto? O sea, debían no tener anemia por la menstruación. Ahora, ¿qué se suma ahí? La alimentación y los estilos de vida, claro está. Y tú dices alimentación, doctor, pero yo como bien, ¿qué usted come? Arroz, bichuelo y carne. Le digo, perfecto. ¿En qué proporción? ¿En qué proporción? Entonces comienza ahí, eso comienza a sumarse a las pérdidas. Si nos vamos a la fisiología, la sangre no debe perderse. El organismo debe tener la capacidad de la sangre. Cuando se va perdiendo, usted lo que usted come vuelve y mete al sistema de nuevo, y el intestino vuelve y mete los nutrientes a la sangre, y vuelve para adentro y vuelve el hierro para adentro. Pero cuando las pérdidas son mayores, entonces se produce anemia. ¿Cuánta sangre puede perder una mujer en la menstruación? ¿Qué cantidad más o menos? Alrededor de en un periodo menstrual normal, ¿De 3 días? Debe perder alrededor de 300 cc de sangre, no más de ahí. Entonces, pero bueno, algunas son mayores. Sí. Algunas son mayores. Yo les digo siempre, las toallas sanitarias no están hechas, eso no es a lo loco, Eso está científicamente estudiado. Un paquete de toallas sanitarias debe alcanzar a una mujer para un periodo normal, para un ciclo menstrual, y debe quedarle 1 o 2 toallas para el próximo periodo, para arrancar. Cuando usted ve que ya se está saliendo de ahí, porque entonces ya para mí siempre ha sido normal. Digo, pero ¿qué es normal para usted? 7 días. Mucho. ¿Cuántos paquetes de toallas sanitarias? Yo uso overnight. Yo me sé los términos todos. Okay. Overnight, extra large, porque es parte de la consulta. Claro, y primero que tengo 12 y una esposa, pero independientemente de eso, overnight, extra large. Entonces cuando ya comienza, le digo, es que las pérdidas son mayores. Entonces la anemia, no, porque el ginecólogo dice que yo tengo la pérdida por la anemia. Le digo, no, es muy imposible, tiene la anemia porque tiene la pérdida. Por la pérdida al revés. Entonces vamos a tapar el pinche, si se puede tapar, y con tapando el pinche, entonces bueno, pues después podemos corregir la anemia. ¿Cómo se tapa ese pinche? Sobre todo cuando es por menstruación, por ejemplo. El ginecólogo hay que investigar, porque hay patologías que no solamente son miomas, que no solamente es endometriosis, o sea que son trastornos que están ahí. Hay problemas hormonales que producen sangrado, eso lo manejan los ginecólogos. Muchas veces el uso de pastillas anticonceptivas para lograr frenar esa menstruación hace que te permite el chance de que ese hemoglobina y ese hematócrito mejore. Investigar, porque hay enfermedades de la sangre que ocasionan también sangrados menstruales anormales. Hay trastornos de discrasias sanguíneas que producen que la sangre esté más líquida y que no coagule adecuadamente, y entonces produce la enfermedad de von Willebrand. Se oye raro, se oye feo el nombre, pero el déficit de ese factor de von Willebrand, que es uno de los factores de la coagulación, un déficit leve de un von Willebrand, te produce que la mujer tenga periodos menstruales abundantes. Entonces hay que identificarlo. ¿Cuáles son esos alimentos que la gente debe consumir que le proporcionen hierro y que no pierda sangre? O sea, que mantenga sus niveles, que no tenga anemia. Mira, las carnes rojas, las vísceras. ¿Las carnes son insustituibles, doctor? Bueno, no vamos a entrar en el tema porque claro que sí, debía ser, porque lo que tiene la carne no lo tienen los otros elementos. O sea, la hemoglobina que tiene, bueno, tienen que suplementarse. Y no solamente suplementar hierro, sino que los vegetarianos tienen que suplementar también vitamina B12. O sea, extra, con el tiempo y con frecuencia extra. Ok, vamos a seguir definiendo entonces la carne roja. Para que la gente aprenda un poco qué es lo que debe vísceras, comer. Los vegetales que se consumen crudos, pepino, zanahoria, tomate, los granos, o sea, los granos tienen hierro en las cáscaras. Entonces, negra la bichuela del color que usted quiera. Del color que usted quiera. La que le guste. Lo que siempre insta es que no hagan el famoso juguito de bichuelita negra con leche. Leche con la maternidad. ¿Por qué?
la leche inhibe, o sea, el calcio inhibe la absorción del hierro. Esa Pues información, es un error, mira qué interesante. Esa información es muy importante porque eso es consustancial a las maternidades del país. Eso está frenando totalmente. Digo, si le gusta la bicholita, cómasela con un poquito de costillita, solo una taza, y después se bebe la leche mucho después, pero cuando le está mezclando, juntos no. Inclusive el hierro, la toma de hierro, las sales de hierro, se recomienda que sea lejos de las comidas, para que caiga en el estómago, que pueda pasar a los dedos y que se acidifique y que pueda, para que vaya absorbida la mayor cantidad. Entonces, cuando le estamos mezclando, estamos frenando la absorción de ese hierro. Muchas veces, cuando me llegan pacientes que han sido ya tratados, entonces le digo, ¿a qué hora se está tomando el hierro? Con la comida. El simple hecho de cambiar la forma de tomarlo hace la diferencia y mejora la hemoglobina y el hematócrito. O sea que con eso hay que tener mucho cuidado. ¿Y la carne de pollo, que es la que más se consume aquí en el país, aporta algo de hierro? Cuando me preguntan la carne de pollo, yo digo que el pollo no es carne. ¿Por qué? Lo que hemos tenido, el privilegio, la dicha de tú montas un avión y cuando había comida en los aviones te preguntaban ¿pollo? ¿qué ibas a comer, pollo o carne? Sí. Y yo comencé a preguntarme, chica, no mío, pollo o carne. Decía, el pollo no es carne. Es un ave, es un complemento, es carne blanca. Pero globina como tal, hemoglobina como tal no te va a suplir. La recomendable entonces para eso es la roja. La roja. Que la gente le tiene tanto miedo. El hígado. Que mucha gente no lo come. El corazón, no lo consume. El corazón. O sea, las vísceras en sentido general tienen mucho hierro. El famoso jugo rojo, guayaba, remolacha, zanahoria. Entonces le digo, me encanta el jugo porque a mí me gusta particularmente. Pero la gente, ¿por qué es roja la zanahoria? Pero tiene su ventaja. ¿Por qué? Porque le añaden naranja. Ajá. Entonces tiene vitamina C. Y la vitamina C hace que el hierro se absorba mejor. Entonces, doctor, me lo bebo fenomenal. Me encanta que se lo tomen. Entonces, porque tiene vitamina C que hace que se acidifique y que entonces lo que consume, que tenga hierro, se absorbe y se fija mejor. Doctor, y entrando al tema ese mismo de la carne roja, que es tan importante, hay un problema casi filosófico en una buena parte de la población que dice, yo no consumo carne. Alguna gente violenta eso y después termina comiéndola. Que se puso como de moda. Se puso de moda también, por un tiempo. Ser vegetariano. Después la gente lo rompe y va y pide su trozo de carne. Yo preguntaba ahorita, cuando Dori complementó la pregunta, ¿es consustancial al ser humano en términos de investigaciones científicas el que haya que comer carne necesariamente? Como digo, esta es la génesis. El hombre de la prehistoria viene consumiendo cuando carne. Mató la vaca, cazando. Cuando mató la vaca, que la metió en la cueva, y la quemó. Entonces aprendió que cocida era más buena que comerse la cruda. Porque fue así en la prehistoria. Dice que fue así en la prehistoria. La metió en una cueva, le cogió fuego y después fue y le metió el dedo y cuando estaba caliente la probó. Vio que le gustaba y a partir de ahí la siguió asando. Entonces es una cuestión consistencial. Y si no se ha podido cambiar en el tiempo es porque necesariamente se hace parte de lo que, vamos a decir, de lo que se necesita para mantenerse vivo, para mantener el organismo haciendo su función. Doctor, vamos a pedirle otro permisito, nos vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de sangre. Usted no se nos escapa sin ese tema. Bueno. Regresamos en un momentito. Gracias por no moverse de sus pantallas. Hay un aspecto que no se nos puede quedar con el doctor Sócrates Sosa, que es la sangre en la República Dominicana. Él es, además de decirlo, el creador. Todo el concepto del Hemocentro Nacional de Sangre es su idea y su desarrollo. Doctor, ¿cuál es la realidad de la sangre? Sé que eso es un tema también polémico, que ha creado polémica. Hace poco lo desarrollamos para un medio. ¿Cuál es la situación de la sangre en el país? ¿Cuál es su ilusión y su desilusión? Seguimos en el mismo punto de hace 30 años. Seguimos con el mercado. Seguimos viendo cómo pululan alrededor de los establecimientos donde se comercializa la sangre como un producto más. Seguimos viendo el incremento del número de bancos de sangre a nivel nacional. Entonces, eso hace que se entienda que no hemos caminado, que no se ha triado el camino hacia la seguridad de la sangre para la población.
Seguimos con el déficit también. Igual el déficit sigue. El déficit sigue. ¿Por qué? Si tienes mercado, el déficit siempre va a seguir. La sangre no hay manera de que si el mercado no desaparece, si no se concentra todo eso, como fue concebido el Hemocentro, en ese establecimiento, va a seguir. Va a seguir el anacronismo, va a seguir la diferencia en precios, va a seguir la diferencia en precios en lo que la población paga por ese producto, va a seguir sin que la población tenga el acceso cubierto por las administradoras de riesgo de salud, como establece el Plan Dominicano de Seguridad Social, de que el producto debía estar cubierto por las aseguradoras, por las administradoras de riesgo, tal cual. Por el sistema de seguridad social. Tal como una solución salina, tal cual cubre un antibiótico, un ingreso. Entonces no está cubierto porque no ha habido la manera de que eso se armonice, de que se diga aquí es que va y en esa dirección es que caminamos. ¿Y por qué ese comercio con este bien tan preciado como es la sangre? Si hay necesidad, el comercio siempre va a existir y necesidad de sangre siempre va a haber. ¿Quién tiene que ponerle solución a esto? Ahí está la parte de la rectoría. Hay que hacer un poco más de vigilancia. Cuando fui director de sangre, una de las metas era reducir y logré reducir el número de bancos de sangre a nivel nacional. Pero ahora se están incrementando. Se están incrementando. Lo logré. Eso es a nivel privado que se están incrementando todo eso. Claro que sí. Y público también, porque establecimientos hospitales donde no existen bancos, ahora existen bancos. Establecimientos donde planteábamos que los hospitales no debían tener bancos, sino tener unidades de transfusión que fueran suplidos desde un banco grande para abaratar costos, para garantizar acceso, para garantizar a la población que tenía lo que necesitaba. Entonces no, ahora tenemos hospitales que tienen un banco. ¿Pero por qué, Sosa? Porque no se entendió lo que era que se quería con el Hemocentro, o sea, no se dio seguimiento y no se entendió qué era lo que se quería cambiar. Ya lo dijiste, la combinación de los tres factores. No se ha visto, sea como tal. Entonces no es que no se hagan, pero no es solamente el hecho de hacer campañas puntuales para tener sangre. No, la campaña debe ser permanente, la campaña debe ser nacional, la publicidad debe ser constante, cambiando los elementos si quieres cada 3 meses para que la gente no se canse, pero siempre vivir diciéndole falta sangre, dona. Hasta establecer la cultura. Pero decirlo y establecer la cultura cuesta, eso lo sabemos. La gente consume determinada marca de cerveza no es porque quieran, es porque durante años es un trabajo continuo. La gente consume alcohol. ¿Por qué consume alcohol la gente? El alcohol perjudica la salud, pero años diciéndole, asociándolo a la playa, a los placeres. Entonces, bueno, te indujeron a eso y ya es difícil que te saquen. Cultural, se metió en la sangre. Con la sangre lo mismo. No se ha avanzado en esa cultura que se ha querido crear en la República Dominicana. No se ha avanzado. Porque el hecho de que haga campañas puntuales y de que salga y haga una bulla un día y busque, eso no es cultura. Eso no es cultura. Eso usted está supliendo un momento, está viviendo un momento, está haciendo un momento de estrellato, como digo, pero no es lo que se necesita como país. ¿Pero es crear la cultura. ¿Qué preocupa? Que un gobierno hace esto y el siguiente gobierno lo deshace o se lo atribuye o como sea. ¿Cómo hacer para que eso prevalezca en el tiempo? No importa que gobierne te patine. Que se hagan, que los planes se respeten y que se entienda que si un plan se hizo y costó dinero elaborar ese plan, ese plan país debe seguir. Política de Estado. Política de Estado. Si te vas, yo siempre, porque uno no puede abstraerse de lo que hay. Si uno quisiera tener la facultad, la posibilidad de cuantificar la cantidad de obras que hay en el país en los últimos 30 o 40 años, dejadas al abandono porque la Comisión de Gestión anterior, y la han dejado, eso daría dinero para hacer yo no sé qué cosa. La cantidad de varillas que hay enterradas. Y para un ejemplo, que la población entienda de la no continuidad, el puente peatonal que está frente al Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Ese puente se construyó, ese puente está ahí, ese puente está listo, pero no se puede usar porque hay unos alambres de alta tensión que pasan por encima. Por eso costó dinero al país. Y eso no se estudió antes de hacer ese puente ahí. Exacto. Para invertir. La Ciudad del Niño, ¿cuánto se gastó en la Ciudad del Niño aquella desde cuando Joaquín Balaguer, desde cuando el doctor Balaguer? Sí. Y esas varillas se quedaron ahí. Y eso está ahí. Entonces pasa lo mismo todos los con sentidos. todo. Es continuidad de y en Estado. salud no debería ser, porque es que es la vida del ser humano. Los planes. Vemos al director de OPS que andan ahí, firmaron el acuerdo los próximos 6 años en salud. Ahora, lo que comenzamos ahora, en 3 años, si hay un cambio de gestión o hay un cambio de ministro, el que venga lo va a seguir. Eso debería ser. Debería ser. Y con eso, doctor, la verdad, con ese mensaje y esa pregunta y ese cuestionamiento dejamos
damos por finalizada esta conversación que ha resultado tan amena. Interesantísima. Sócrates, muchas gracias por tomar el tiempo y estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y a ustedes muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Si no pudo ver el programa, entonces en nuestro canal de YouTube, 2x3 en Salud, ahí estará disponible. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Dos por tres en salud.